Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, damas y caballeros, a su programa favorito de entretenimiento. He hecho un poquito más me cargo esto, pero bueno, aquí no pasa nada. Aquí mando yo. Espero que estén listos y dispuestos para lo que se viene en el día de hoy. Soy Chuck Kansas, ya me conocen, lo saben, estaban deseándome ver de vuelta a los escenarios. Ya lo sé. En el día de hoy, ¿qué nos acontece? ¿Qué nos trae? Muy simple, historia de verdad. Como jamás nadie la ha contado. ¿Por qué? Porque nadie era yo. Evidentemente. Ya lo sé, están ansiosos por verme de nuevo en las andadas. Pues bien, hoy trataremos la guerra del Pacífico. Oh sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Dejando esto aparte, la Guerra del Pacífico entra al juego entre dos grandes naciones, Japón y Estados Unidos. ¿Esto cuándo sucede? Preguntaréis. Bueno, pues sucede cuando sucede la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces no es la Segunda Guerra Mundial. No, no es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué no es la Segunda Guerra Mundial? ¿Pero por qué? Porque es la Guerra del Pacífico. Y como vuelves a preguntar, te la llevas puesta, muchacho. Así que, calmadito, baja la manita y quédate ahí con tu Candy Crush, ese como se llame. Bueno, a ver. Centrémonos y vayamos en materia de verdad. La Guerra del Pacífico, episodio 1, Pearl Harbor. Bien, todo esto se centra, por así decirlo, a partir de 1940, concretamente, el ataque de Pearl Harbor fue el 7 de diciembre del 1941. Esto, evidentemente, no es lo relevante, sino qué fue lo que llevó a Japón a atacar a Estados Unidos. Porque recordemos que fueron los japoneses los que atacaron a Estados Unidos. Bueno, un error que otro no cometería, ¿verdad? Nadie ha cometido ese error. Bueno, en fin. En 1905, Japón sale de unas sombras bastante tenues porque vence en una gran guerra contra el imperio zarista, es decir, lo que conocemos por Rusia, y entra en escena un pequeño país insular que acaba ganando a la madre patria rusa. ¿Esto qué conlleva? En el contexto de la Primera Guerra Mundial, déjenme que ponga música de fondo, que así se les va más llevadero, conlleva que en el 1918, cuando la Primera Guerra Mundial ya desata todo su poderío, cuando las fuerzas imperiales entran en China, Japón toma parte y se pone del lado aliado. Corrijo que mucha gente habla del bando británico. Y en la Primera Guerra Mundial querría también aclarar que había bando aliado. No solo fue una cosa de la Segunda Guerra Mundial, es un error que muchos historiadores llevan a cabo, pero bueno, dejémoslo así. Cuando se ganó esa Primera Guerra Mundial, porque sí, spoiler, se ganó, y fueron los aliados, otra vez, fue uno de los 5 países que fueron invitados a la Paz de París, celebrada el 18 de enero de 1919. Véase, pocos meses más tarde de que se terminara esa guerra. Japón fue representada por su delegado de Estado, Makino Nobuaki. Y tuvieron la genial idea de llevar a esa cumbre unas pequeñas cláusulas de igualdad. Como por ejemplo, solicitaron la libre emigración a países como Australia, quien no quisiera ir a Australia, o a Estados Unidos. Pero su petición prácticamente fue fulminantemente denegada. Y esto causó para Japón una gran indignación. Dejando atrás relativamente hacía muy poco, porque realmente consideremos que esto hace como 100 años, esta historia de la que vamos a tratar es de menos de 100 años, pero les estoy intentando poner en contexto de unos 100 años atrás. ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos en que Japón estaba anclada en un régimen feudal. Es decir, ustedes habrán visto unas pequeñas películas tipo El último samurái y esas cositas. Pues eso sucede
a principios de finales de 1800, 1880, 1870, por esa zona. Voy atrás en el tiempo muy mal, pero bueno, es igual, ustedes me entienden. Es porque voy pensando sobre la marcha. Un genio como yo se puede permitir ir atrás en el tiempo como a placer. Porque yo también me pongo nervioso cuando me veo en el espejo. Así que os entiendo. Bueno, en fin. Esperaba que esto ayudara a tener una mejor recepción. Es decir, ese cambio de una parte feudal, de una sociedad feudal, hacia una democracia parlamentaria, pero entiéndanme, en pañales, porque estaban justo empezando a funcionar, no acabó de convencer a las grandes potencias europeas y no europeas. Pasó el tiempo y por mayo del 1924, recordemos que Japón solicita la libre migración a países de Australia y Estados Unidos. ¿Ya? Y esto no cae en saco roto. En 1924, concretamente en mayo, y permítanme decir que aquí empieza a ir esto cuesta abajo y sin frenos, los japoneses estaban incluidos en el anuncio del presidente John Calvin Coolidge Jr., el 30º presidente para ser exactos, por si alguien quiere el dato, del Partido Republicano, así que baja la mano, que todos los no blancos, el anuncio era todos los no blancos, tenían prohibido emigrar a suelo estadounidense. Esta medida sería efectiva en julio de ese mismo año, es decir, el anuncio cayó mal, realmente mal. Existía un cierto resentimiento hacia los asiáticos por ciertos comportamientos y por ciertas pequeñas redencillas económicas y sobre todo por esos tiras y afloja de las convenciones, y acabó por gestarse ese peligro amarillo. Lo habrán escuchado muchas veces, eso del peligro amarillo, de los amarillos, etcétera, etcétera. Disculpen, pues ahí es donde arranca. Japón siente que es tratada como una potencia de segunda cuando tiene un ejército de primera categoría. Por no caer en cuenta que, dados los recursos de los cuales ostentan sus territorios, recordemos que son un conjunto de islas, conjunto de islas, Estados Unidos, islitas, podría categorizarse como el mejor ejército en ese momento. Lo que pasa que la actitud racista, y digo entre comillas racista, de Inglaterra y Estados Unidos, dieron paso a gestar ese rencor hacia Occidente. 5 años más tarde, concretamente el 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, que nadie se sienta malinterpretado, así se conoce ese día porque fue el crack bursátil de la bolsa del 29, donde la bolsa, y valga la redundancia, de Nueva York se hunde, dando paso a la Gran Depresión. Si quieren clases de economía, también se os puedo dar por el mónico precio de... En fin, disculpen, es que está censurado. Ya saben, eso de que estamos en September y esas cositas. Alcanza con muchísima rapidez todos los mercados, concretamente al 13 de noviembre de ese mismo año, reciben un golpe todos los mercados mundiales, todos. Y sobre todo, el que recibe con prácticamente 2 días después es el mercado de Japón. Su economía es devastada. Durante los primeros compases de la década de los 30, son apenas pocos años de esto, la demanda de la seda cayó, prácticamente extinguió. ¿Por qué? Porque no había suficientes recursos para comprar seda. Es decir, si usted es un productor de seda y tenemos una crisis de toma pan y moja, evidentemente no se va a repercutir de ninguna forma en un mercado el cual la seda es un bien de primera clase, por así decirlo, y lo que se necesitaban eran de primera sí, pero necesidad. Y esto llevó a que muchos campesinos, siento la crudeza, pero esto es así, ante una situación extrema y desesperada, tuvieron que vender a sus hijas para ejercer la prostitución. Esto eran los primeros compases de la década de los 30 en Japón. Realmente no es broma, esto fue así. Japón trataba de mirar hacia sí mismo para intentar encontrar la solución, ya que los mercados estaban totalmente bloqueados y la situación que estaban viviendo desde los campesinos hasta los políticos
estaban siendo bastante devastadoras. Así que se promocionó el consumo interno, generar moneda, a cambio de inflación, costes de fronteras e importación y las tácticas corrientes en tiempos realmente desesperados. Los hemos vivido prácticamente, creo que, en todos los países. Poco a poco se empieza a gestar. Como ya saben, la desesperación siempre trae ciertos monstruos. Y es un movimiento de extrema derecha basado en costumbres samuráis y que altera y retuerce el concepto del Bushido. Concepto del Bushido, si alguien necesita un poco más, lo explicaremos en otro momento. Pero quisiera hacer hincapié en eso, en que retuerce el concepto del Bushido, así como las costumbres samuráis. Quiero decir, discúlpenme, que me voy a mojar los labios en esta pequeñita taza. Bien. No tarda en arraigar este tipo de movimiento, el cual está centrado, como digo, en un gesto de extrema derecha. Es decir, intentar retorcer las costumbres ya existentes y que más o menos ciertas generaciones podían tener cierto conocimiento, pero que ya se estaba perdiendo por el campo, y el Bushido. Insisto, retorcido conocimiento del Bushido. La democracia estaba funcionando. Recuerdo que estamos hablando de en apenas 12 años. Estaba funcionando durante ese breve tiempo, pero gradualmente, como sorpresa, todos los partidos empezaron a tener ciertos problemas. Y hay escándalos en todos ellos. Sobre todo, ¿adivinan? Sí, el del fondo. ¿Corrupción? Muy bien, chico. Corrupción, correcto. Efectivamente no se escapa ni Japón, lo que lleva a los militares a presionar y la democracia deja de funcionar. Este movimiento se materializa en un hombre. Es decir, como bien recordarán, todos, absolutamente todos los movimientos de extrema derecha o de extrema izquierda o cualquier movimiento radical, fanático o que inclusive manipula increíblemente la historia, están basados en un hombre. En nuestro caso, en Japón, se llama Hideki Tojo. Un general con una carrera brillante, tenía la visión de transformación de ese Japón empobrecido en una nación rica y poderosa. Procedía de un linaje samurái, un buen administrador, pero estrecho, de miras. Y no me refiero a miras sino a miras, de arriba. Sin mucho conocimiento de mundo, puesto que apenas había abandonado su tierra natal, mira al mundo desde un punto de vista militar. Así que pone soluciones militares para cualquier problema. Para él, los días de pedir el mismo trato en el Pacífico habían terminado. Así que iban a optar por un camino más, ¿cómo decirlo?, agresivo y dura, una actitud bastante dura con las potencias occidentales. Asumían que había mucha tierra asiática. Estaba bajo dominio occidental. Les pongo un texto. Los holandeses controlaban lo que conocemos hoy por Indonesia. Francia, Indochina. Los británicos, Singapur, Malasia y Hong Kong. Los estadounidenses, Filipinas. Así que los japoneses creían que Asia debía ser para los asiáticos. Pero hay un pequeño error de concepto. Para ellos, asiáticos eran japoneses. ¿De acuerdo? Evidentemente estas tierras estaban plagadas de recursos naturales que Japón no tenía y necesitaba para prosperar. No tenían ni petróleo, ni carbón, nada de combustibles esenciales para ser una gran potencia. Avancemos un año, 1931. El ejército de Tojo invade la provincia de Manchuria, zona rica en hierro y carbón. Esto, evidentemente, como podrán entender, a las potencias occidentales no les gusta ni un pelo de calvo, lo que yo soy. Así que se inquietan y se convoca una cumbre internacional donde se acuerda que las otras naciones ayudarán a China a resistir tanto como puedan a Japón. Para los delegados japoneses,
esta declaración es literalmente abominable. Imagínense ustedes que se encuentran en una cumbre y al delegado, al cual le están dando collejones hasta el día de su nacimiento, tiene las santas narices de decirles que lo que están haciendo es abominable, cuando son ellos los que han entrado por la fuerza, y lo veremos más adelante, en un territorio que no es Japón, sino que es China. Es como así un poco desliz, y no del que querría usted tener conmigo, ¿eh? Se escuchaban en que en Occidente habían... Se escuchaban desde todas las esferas políticas y militares que Occidente había robado, tomado o ocupado territorios por toda Asia. Negarles el mismo privilegio les pareció una hipocresía occidental. Así lo determinaron, como una hipocresía occidental. Avancemos un poco más en el tiempo, que esto se está estancando, y entre pitos y flautas, ahora tú eres feo, ahora tú eres guapo, ahora tú no sé qué, ahora tú no sé cuánto, entraba la política de por medio, y esto no nos interesa de nada, nos interesa la historia. 1937, Japón se adentra mucho más en China, marcando el inicio de una guerra, y no exagero, esto no es broma, salvaje y sangrienta. Sé que parece un título de la típica película que tienen ustedes ahí guardadas bajo el colchón, pero no, salvaje y sangrienta. Seguro que muchos de ustedes recordarán la masacre de Nankín. Bien, pues estos actos marcan un cambio en la concepción y la actitud de muchas potencias, puesto que estamos hablando de unos hechos sucedidos entre finales de diciembre de 1937 y principios de febrero del 38. Apenas un mes y poco. Esto se trataba de asesinatos en masa, tortura indiscriminada y violaciones sistemáticas. Repito, violaciones, y no los derechos, violaciones sistemáticas y masivas. Esto creó una gran conmoción, como pueden imaginar, al resto del mundo. Aún hoy, y si están viendo esto en el resubido, estamos en el año 2021, la cifra de muertos sigue en debate. Se encuentra alrededor de unos 300.000 muertos solo en ese momento, solo en Nankín, 300.000 muertos. Para Estados Unidos era una prueba más que de sobra de las oscuras intenciones que Japón solo buscaba conquistar y exprimir a China hasta el máximo. Estados Unidos, como no, se había considerado protector de China y de las agresiones externas y desproporcionadas. Esta invasión es todo un desafío. Ya saben, lo que no se puede proteger, al final se acaba vengando. Recordemos un poco que estamos en el 1937, he dicho que estábamos ya en febrero del 38, así que, haciendo un pequeño hincapié, otro líder nacionalista en la Alemania, Hitler, empieza su expansionismo en Europa. Así que el escenario geopolítico y social empieza un poco a trastabillarse. Sutilmente, pero no mucho, sutilmente. A pesar de la insistencia de los británicos hacia los estadounidenses de «Oye, chato, ven para acá y échame una mano», bueno, no literalmente, Churchill seguramente había sido más seco, pero que entraran a formar parte de la lucha contra el nazismo, en Estados Unidos había cierto aire de, por así decirlo, despreocupación, puesto que la geografía dejaba a miles de kilómetros los problemas de Europa. Además que, disculpen, pero para los estadounidenses, Europa siempre había sido ese viejo continente lleno de redencillas y de problemas que siempre acababan solucionándose a, bueno, espadazos, tiros, cañonazos, inquisiciones, en fin. Era una constante guerra. Y se vivía una equivocada sensación de seguridad en Estados Unidos. ¿Qué pasó un año después? 1940. Franklin Delano Roosevelt, y ya no voy a decir más Delano porque muchos vais a empezar, no entiendo por qué, pero defiende los deseos de su pueblo. Y como hemos dicho, había cierta sensación de seguridad. Lo que esto conlleva
que se trataba de un año de elecciones. Y en su caso, se trataba de la reelección. Así que había prometido a las madres americanas que sus hijos no iban a ser enviados a participar en una guerra en el extranjero. No le gustaba comprometerse en políticas, pero dejaba que pensaran que estaba de acuerdo con ellas. Es decir, yo no te voy a decir ni que sí ni que no, tú crees que sí, pues síguelo pensando. Bueno, Roosevelt, que era un genio, se reconocía la amenaza que le transmitía a Gran Bretaña. Es decir, él sí creía que era problemático que Hitler empezara un expansionismo militar por toda Europa. Pero no iba a retractar lo que ya había dicho, y menos, como he dicho, en año de elecciones. A pesar de ello, sí que va a ayudar de una forma activa a Gran Bretaña en cuestiones de materiales, suministros, etc. En mayo de 1940, seguimos en el mismo año, Hitler invade Francia. La ayuda que envía ya es masiva por parte de Estados Unidos a Gran Bretaña porque tienen que aguantar con lo que haga falta, dejando barcos estadounidenses varados en el Atlántico a modo de, ¿cómo decirles?, percutor. Es decir, si en algún momento algún U-boat o qué sé yo, cualquier barco de la Kriegsmarine abría fuego contra cualquier barco estadounidense, podría quedar claro que era el pretexto suficiente como para que Alemania había atacado de forma directa y deliberada a Estados Unidos, aunque fuesen barcos de transporte. Así que por ahí estaban, entre comillas, cubiertos y tampoco acaban de participar. Pero he dicho que íbamos a centrarnos en Pearl Harbor y me estoy andando por las ramas. Bueno, ya saben, cojo el micro por un lado y... Bueno, no exactamente. No era ese... Dejémoslo estar. Centrémonos de nuevo en Japón, ya que Roosevelt temía que Japón aprovechara la coyuntura geopolítica para ocupar esas colonias de las potencias europeas derrotadas. Hay que ser muy tonto. Si tienen un territorio a tiro y la colonia queda desprotegida, pues para mí que me la llevo. Lo haría hasta yo. Pero bueno, movió la flota de California a Hawái, concretamente, ya saben, a Pearl Harbor. Pero no de una forma simplemente de campo de maniobras, sino de una forma total, permanente. Lo cual, esto, hombre, lejos de la base de California, no era un seguro táctico muy ejemplarizante para la flota estadounidense, pero al permanecer allí simbolizaban un arma cargada hacia las extrañas y curiosas mentalidades de Japón, sin contar que no hay otra base de gran extensión cerca en miles de kilómetros, lo que representaba un grave problema. El almirante Richardson, por supuesto, era un hombre curtido y estaba totalmente en contra de movilizar la flota en su totalidad, y se lo hizo saber a Roosevelt. Estando esta flota bajo su mando, creía que le faltaban efectivos y nuevos navíos para desempeñar esta función. Si iba a embarcarse el presidente un farol, puñeta, debía ponerse algo más que los acorazados que llevaban ya años en servicio. No es que estuviesen oxidados, es que estaban... bueno, necesitaban alguna reparación, ¿no? Esta desaveniencia desembocó en un fuerte encontronazo entre Roosevelt y Richardson, el cual Roosevelt acabó relevando del mando a Richardson. Lo cierto es que Richardson tenía en parte razón, ya que el entorno idílico de Hawái parecía más bien unas vacaciones para las tropas que un campo de maniobras. Hawái, todos tienen esa maravillosa imagen de Hawái. En fin, pues no podían tomarse muy en serio que estaban de maniobras. Tácticamente hablando, Hawái es inexpugnable, como la cala de los naufragios, pero porque aparentemente tenía una muy buena visión, no tenía apenas riscos, entiéndanse que me refiero a alturas totalmente cambiantes, tenía una muy buena visión, defensa antiaérea, varias pistas para salida y entrada de aviones, tenía zona de reparaciones, varios muelles, embarcaderos, estaba provista de cualquier tipo de instalación necesaria. La base tenía una profundidad, además, el puerto donde se alojaban todos los grandes barcos,
entre unos 12 y 14 metros de profundidad, lo cual que, siendo claros, dejaba a los torpedos de aviación, que era lo único que podía acercarse sin ser hundido con anterioridad, en un lugar claramente fuera de la ecuación. ¿Por qué? ¿Verdad? Tú. Sí, la morena, la de aquí. Ibas a preguntar por qué. Muy claro, y muy buena pregunta. Pues porque los torpedos se han lanzado desde los aviones. Los aviones bajaban a una aproximada altura de... en fin, de suelte de peso, y con ello dejaban un proyectil de 900 kilos que penetrara en el agua, se sumergiera a gran profundidad y luego volviera a emerger para ponerse en la trayectoria de final de destino. Así que, si solo había entre 12 y 14 metros, me entienden, ¿verdad? Era un poco bastante absurdo. Con Richardson fuera de la ecuación, entra a la palestra el señor Kimmel, Husband Kimmel, almirante de la flota. Querido por oficiales y subordinados, su característica principal era que todo el mundo debía hacer lo que él decía, cuando él decía y como él decía. ¿Les recuerda a alguien? A mí no. Así que empiezan a llevar a cabo maniobras tras maniobras de un nivel casi delirante. Se aseguró de que la flota estuviera lista para un enfrentamiento a mar abierto y salir totalmente victoriosa. El buque insignia para Kimmel seguía siendo el acorazado, cosa que no nos vamos a llevar bien, pero él seguía totalmente las indicaciones de donde él se había formado, que fueron 9 los acorazados en los que él sirvió. Y tenía muy arraigado que los problemas se resuelven en el mar. El pacto, volvamos un poquito, iba a adelantarme un pelín, pero volvamos un poco a la coyuntura que se estaba viviendo prácticamente en el año vigente y un poco en el año anterior, que era el pacto de acero que se habían firmado por parte de Italia y Alemania en el 22 de mayo de 1939. Y querían estos hacerlo extensivo a Japón, porque estaban viendo que Japón estaba dando mucha guerra en lo que venía siendo China, y a lo mejor les interesaba a ellos también. No todo el mundo en Japón estaba de acuerdo con incluirse en este pacto, más que nada porque, hombre, disculpen, pero los japoneses y los italianos, bueno, no tenían muy buena recepción a nivel mundial. Así que uno de los máximos referentes que estaban en contra de ese pacto fue Isoroku Yamamoto, jefe de la armada. Le preocupaba que fuesen arrastrados a la guerra contra los aliados, lo cual significaba que deberían enfrentarse al poder estadounidense, y eso no entraba muy bien dentro de los planes de Yamamoto. Aunque este estaba en minoría, era un pequeño colectivo que no acababan de tener el peso suficiente en el Parlamento ni en el ejército como para poderse determinar como el factor cambiante. Pero lo concebía como una locura dicho pacto. Era un hombre duro y brillante, además de ser descendiente de una familia samurái. Yamamoto era un hombre sensible, además. Increíble. Podríamos llevarnos bien, Yamamoto. Isoroku Yamamoto. Te voy a decir Iso, ¿de acuerdo? Disculpen. Era un hombre sensible, puesto que llevaba en su reloj de bolsillo una lista con todos aquellos hombres y mujeres que había perdido en el mar. Era un táctico increíble y no tenía ninguna intención de entrar en conflicto con Estados Unidos. Conocía el potencial de primera mano, puesto que había estudiado en Harvard y visitado los campos de petróleo de Texas. Así que tenía claro que la guerra contra un gigante industrial no era una buena idea. Él no es escuchado, ni él ni su colectivo. Y el 27 de septiembre de 1940 firman el pacto las tres potencias, el eje. El ejército japonés prosigue con su expansionismo. Una vez que cae Holanda y se rinde Francia, sus colonias asiáticas quedaron totalmente desprotegidas. Así que Japón se apresuró a ir y decir: hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esto soy así de chulo y me lo quedo
y se apresuraron a invadir Indochina. Empezaron por Vietnam. Justo lo que Roosevelt temía que pasara. A nivel militar, Roosevelt tenía las manos totalmente atadas, pero había una pequeña laguna en lo que a lo económico respecta. Así que impuso duras sanciones a Japón. Nunca ha pasado esto, Cuba es aparte. Suspende todas las exportaciones de su país a Japón, incluyendo petróleo, con el conocimiento que representan el 80% del petróleo que Japón recibía. Es decir, el 80% del consumo de Japón procedía de Estados Unidos. Claramente era un golpe directo y sobre el papel era un acto brillante económicamente hablando, puesto que la condición para recuperar las exportaciones sería revertir todos y cada uno de los movimientos expansionistas de los nipones hasta la fecha. Para una nación como Japón, que tenía más de 1 millón de efectivos desplegados en China, el combustible era tan necesario como el aire. Roosevelt pensaba que eso haría entrar en razón a los japoneses, pero no cayó en cuenta que a su vez ponía en realidad a Japón en un dilema: desbaratar todos los esfuerzos hasta la fecha, habiendo recuperado la economía del país, y tener que volver a empezar de cero, o arriesgarse e ir más al sur, a los territorios de Indonesia, que era rica precisamente en combustible. Y recordemos que Indonesia era de Holanda, ¿eh? Lo que pasa es que si tienen un poco la mente el mapa, sería China, Indochina, la parte de Gran Bretaña, Filipinas, y aquí abajo tendríamos Indonesia. ¿De acuerdo? Entonces, si Filipinas e Indonesia estaban geográficamente bastante bien conectadas y Filipinas era de Estados Unidos, teníamos cierto problema. Que sí, que ustedes me dirán: Jack, podrías haber puesto un mapa ahí en la pantalla. Pero es que, les diré la verdad, está el becario de vacaciones, así que no tenemos editor. Ya lo siento muchísimo. Un beso desde aquí, estimado becario. A ver, el dilema era retirada o la guerra. ¿Por qué? Porque, como he dicho, se acercarían peligrosamente a la flota del Pacífico, la cual era estadounidense. Después de todos los logros y territorios conquistados, estaba más que claro que se iban a decantar por la guerra, por lo que la visión japonesa respecta. Fumimaro Konoe era el primer ministro japonés y dimite el 16 de octubre, solo 2 días después que Toyo hiciera público que las negociaciones con Estados Unidos habían fracasado. Toyo tomó el mando del país, así que si se tenía en el tintero la guerra, después de esto, créanme que estaba más que firmada, porque Toyo, recordemos que era un general, el cual no era muy amplio de miras, pero sí que era muy quirúrgico en cuanto a sus soluciones. Y si tenía algo claro es que no iban a preguntar, no iban a pedir permiso, iban a entrar y luego pedir el permiso. Así que tenía concepción que Estados Unidos era un país totalmente decadente, anclado en el consumo, y que dada la situación en Europa no había posibilidad que Estados Unidos mantuviera 3 frentes. ¿Por qué digo 3 frentes? Europa, con el problema con el ejército alemán; el Atlántico, con todos los movimientos que hay entre Italia e Alemania; y ahora también el Pacífico. Es poco factible. La idea no era derrotar a Estados Unidos, sino desgastarlos y hacerlos entrar en vereda, por así decirlo, para que pactaran con ellos. Porque aunque tuviera Estados Unidos más riqueza, más fábricas, más mano de obra y más aviones, carecían del espíritu y disciplina japonesa. Y eso, queridos amigos, pensaban los japoneses que les haría ganar la guerra. Qué ganas de hacer un spoiler, la verdad. Cualquier ataque a Estados Unidos conllevaba el apoyo de la armada. Así que recuperamos una figura que ya habíamos visto antes: Isoroku Yamamoto, un escéptico de la guerra contra Estados Unidos, como hemos dicho. La lógica japonesa marcaba que la lucha sería en algún lugar cerca de las Filipinas, rumbo a esas Indias orientales holandesas. Yamamoto, por el contrario, tenía un plan más audaz. Cree que la única oportunidad de Japón de salir victorioso
Iba a decir victorioso, porque sí, iba a ser un vector de cambio, pero no el que ellos esperaban. Era ir directo a la yugular. Así que, si debían atacar a la flota estadounidense, fondeada en ese momento en Pearl Harbor, si querían tener una oportunidad contra Estados Unidos, debía ser atacar de forma directa y frontal a esa flota en el primer día de guerra, hundirla. Si no lo lograban, cualquier plan japonés de seguir con la expansión quedaría en el olvido. Así que todo estaba en manos de Isoroku Yamamoto. Y esto es todo por hoy. Es amargo el momento de la despedida. Sé que me echarán de menos, pero la semana que viene volveremos. Se despide un humilde servidor, poeta sin parangón. Soy Jack Kansas, y como siempre, es un placer para usted. La guerra nunca cambia sin importar la época en la que suceda. Comienza mi guardia.